¿Has escuchado hablar del famoso criterio jurídico? Bueno, pues en el video del día de hoy te voy a explicar de una forma sencilla y con métodos, con pasos para poder llegar al famoso criterio jurídico. Primero que nada debes de entender que el criterio jurídico es lo único que tenemos los abogados distinto a los demás profesionistas. Es decir, cualquier otro profesionista puede leer la ley, puede leer sentencias, puede ver las noticias y más o menos entender lo que es la legislación. Pero nada más los abogados trabajamos durante años para poder lograr un criterio jurídico acertado. Por esa razón, no es lo mismo un abogado que quien estudia leyes. El abogado tiene criterio jurídico. Ahora bien, ¿qué es en sí el criterio jurídico? Primero, es tu herramienta de oro. Es lo que te diferencia de los demás profesionistas. Dos, es tu herramienta de oro porque logra llegar a una conclusión lógica jurídica de sentido común, de proposición argumentativa, de conclusiones. Es un tema conclusivo respecto de un caso concreto. Hacer a un lado, por ejemplo, cuestiones que no nos van a servir para poder llegar a una correcta conclusión. Al grado, te quiero decir esto con mucho cuidado, que con criterio jurídico tú no necesitas leer todas las leyes, no necesitas aprenderte todas las leyes locales y federales e internacionales. Los que no estudian derecho piensan que estudiar derecho es saberse todas las leyes. Eso es estudiar leyes. Tener criterio jurídico es la meta y el objetivo de quien estudia derecho, por eso es tan diferente. Ya que entendiste esto, podrías decir, bueno, pero ¿cómo lo podemos apellidar jurídico? Porque si criterio es lograr una conclusión con base en juicios, con base en lógica argumentativa para resolver o prevenir alguna cuestión, y eso es tener un criterio, ¿por qué es jurídico? Bueno, porque tiene que ver estrictamente con nuestra disciplina. Y ahí es donde para poder tener criterio jurídico vas a meter el tema de los principios de interpretación, los principios generales del derecho, normas de sentido común. El criterio es un conjunto de normas argumentativas y lógicas. Eso es un criterio. Pero además te voy a decir que en el video de hoy, ahora te voy a explicar cómo llegar al criterio jurídico, en donde desde luego que tienes que entender que es un proceso cognitivo en donde tienes que hacer uso de tus habilidades cognitivas, es decir, del cerebro, de todo tu procesamiento de información, abstracción y todo lo que tiene que ver con el análisis de ideas. Para hacer esto más sencillo, te voy a enumerar por pasos cómo vas a llegar al criterio jurídico una vez que ya entendimos que es un tema conclusivo, es un tema de juicio, es un tema de normas, de lógica jurídica para prevenir o resolver algo sin necesidad de saberte todas las leyes. Eso es el criterio jurídico. Ahora bien, ahí te van los pasos, pero antes te quiero decir que tienes que pensar en lo que quieres resolver o prevenir. Imagínate que tienes un caso concreto. Imagínate que tu maestro te pone un asunto práctico, un caso práctico, o tú eres abogado en tu ejercicio profesional y necesitas resolver un caso o dar una asesoría jurídica. Imagínate el caso que tú quieras. Ahora bien, vas a aplicar la siguiente metodología. 1. Tienes que recordar. ¿Qué vas a recordar aquí? Vas a hacer uso de tu memoria. Yo sé que he atacado la memoria en varios videos, pero aquí vas a hacer uso de tu memoria más inmediata respecto de cosas que sepas. Por ejemplo, tienes un caso de compraventa de inmuebles. Vas a recordar pues las reglas básicas del Código Civil, vas a recordar que es un bien inmueble, vas a recordar que se requiere una escritura pública, temas por el estilo. Te estoy poniendo un caso sencillo porque el primer paso, te digo que es recordar. Vas a hacer uso de tu memoria más próxima. 1. 2. Lo que vas a hacer es comprender. Una vez que ya recordaste, ahora bien, vamos a comprender el tema. ¿Qué significa comprender algo? Que con tus propias palabras, con tus propios conceptos, vas a parafrasear lo que acabas de recordar. Ejemplo, si hablamos de la compraventa de inmuebles, ahora vas a decir, bueno, cuando Juan le vende a Pedro, pues evidentemente que tienen que pagar un precio, deben de seguirse formalidades registrales, formalidades de escritura pública, formalidades de firmar el contrato de compraventa asentado en una escritura. Ahí ya estás empezando a comprender y vas a decir, claro, necesito escritura pública porque tengo que inscribir en registro público y darle oponibilidad frente a terceros. Ya comprendí lo que acabo de recordar. Paso número 3, aplicar. ¿Qué significa aplicar? Nos vamos a salir del área de confort abstracto
en donde ya no lo voy a tener nada más en la mente, sino que ahora lo voy a aterrizar al asunto que tengo. Juan le va a vender a Pedro un inmueble y por lo tanto tenemos que ver qué particularidades tiene este caso concreto. Por ejemplo, oye, fíjate que se va a pagar en dólares la compraventa o se va a pagar en pesos. Fíjate que el inmueble presenta algunos vicios y hay que negociar el precio de pronto. Fíjate que tiene una irregularidad, por ejemplo, registral, por decir alguna cuestión. Estamos aplicando a lo que tenemos en nuestro caso concreto, lo que ya recordamos, lo que ya comprendemos y ahora lo estamos aplicando. Paso número 4, lo vas a analizar. Sí, lo que vas a hacer es subir de nivel. En este nivel de análisis ya no estamos simplemente recordando, comprendiendo y aplicando. Ahora estamos conectando ideas. Ahora estamos dividiendo el conocimiento y elaborando ya un pensamiento crítico. De decir, por ejemplo, en nuestro caso que acabamos de poner de compraventa de Juan le vende a Pedro un inmueble, de decir, bueno, fíjate que yo considero que primero tendríamos que regularizar el inmueble y después tendríamos que elaborar la escritura de compraventa. Pero puede ser con el mismo notario público y que en ese acto se regularicen y se hagan una serie de actos de tracto sucesivo de esta manera para que se inscriba en el registro público de la propiedad, por ejemplo. Y entonces puedes hacer un análisis concreto de ideas y decir, oye, ¿y para qué quieres el inmueble? Bueno, es que fíjate que lo quiero para rentarlo, para darle un arrendamiento. Estás analizando todo lo que ya recordaste, comprendiste, aplicaste y ahora estás analizando. Paso número 5. Ahora lo que vas a hacer es evaluar. Vas a hacer una valoración crítica de todo lo analizado para poder solucionar y para poder prevenir. Una vez que ya llegaste a ciertas conclusiones, lo que vas a hacer es decirle al cliente, yo pienso que lo mejor que puedes hacer en este momento es 1. Negociar el precio dadas las circunstancias de vicios del inmueble. 2. Como yo ya recordé las normas legales de la compraventa de inmuebles, yo sé que tienes que ir con el notario público. Te recomiendo este notario público de esta entidad federativa porque ahí está el inmueble y de pronto puede ser más rápido. Te recomiendo que vayas haciendo un presupuesto, por ejemplo, para pagar la escritura, para pagar el registro público de la propiedad. En fin, fíjate cómo ahora estoy haciendo una evaluación conclusiva para poder valorar lo que quiero prevenir como abogado o lo que quiero solucionar. Esto lo puedes llevar a cualquier ejemplo, puede ser un juicio, puede ser un convenio de alimentos, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y paso número 6, por último, lo que vas a hacer es crear. ¿Por qué vas a crear? Porque una vez que ya casi está formado tu criterio jurídico, ahora tienes una nueva idea que va a servirte para futuros casos, por ejemplo, para que cuando te lleguen casos parecidos, porque no hay iguales, tú vas a poder emplear todo lo que acabamos de enumerar desde el punto de vista de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y ahora creando, tú vas a poder aplicar una especie de analogía de criterio, como resolviste este caso, a futuros casos que tengas. Porque cuando lleguen esos casos, tú vas a decir, yo me acuerdo que con base en mi experiencia ya he resuelto casos así, de compraventas de inmuebles. En aquella ocasión negociamos el precio así, el notario público hizo la escritura así, se inscribieron estos actos registrales. Y fíjate cómo estás recordando los 6 pasos que acabamos de seguir. ¿Y por qué sirve de esto tanto crear, no? Porque construyes algo conceptual, construyes una opinión legal, un informe. Te presento lo que es el criterio jurídico. En este punto 6, tú ya tienes perfectamente formado tu criterio jurídico. ¿Por qué? Porque seguiste estos 6 pasos que se conocen como la taxonomía de Bloom, que consisten en primero recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Si tú sigues estos 6 pasos en cada caso particular que tengas en tu vida como estudiante o en tu vida como abogado, te puedo asegurar, y si no, déjame los comentarios aquí abajo, te puedo asegurar que vas a ir generando tu propio criterio jurídico y vas a llegar al paso 6, que es crear. Y en esa creación está tu opinión legal, está tu criterio jurídico con base en tu experiencia y los puntos que acabamos de explicar. Nos vemos en una nueva transmisión.